Bien, muy buenas tardes a todos. Reciban un saludo cordial desde la Oficina de Desarrollo Profesoral y en este momento pues originando desde el campus Valledupar. Para esta oportunidad tenemos pues un tema bastante interesante que tiene que ver con todas aquellas actividades que nosotros pudiésemos realizar en el aula para incentivar en los estudiantes eh, el hacer unos correctos reportes o referenciación de sus documentos, promover la integridad académica en general en la elaboración de esos documentos y bueno, queremos también darles unas pautas a todos ustedes sobre cómo revisar todo el tema de similitudes o de plagio. Para ello, pues entonces hemos invitado al profesor Adit Pérez, quien muy amablemente ha eh, aceptado esta solicitud. Profesora Adid, muy buenas tardes, sea usted bienvenido. Y bueno, le cedo la palabra para que se presente y continúe entonces con la presentación de esta tarde. No le estoy escuchando. No se escucha. ¿Soy yo la que no escucha nada o todos? Yo tampoco escucho. No, señora, no se está escuchando. Aló, muy buenas tardes, ¿me escuchan? Ahora sí. Ahora A sí, él sí. gracias. Sí, Ahora sí. 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 Los problemas están en la diadema, entonces lo haremos sin diadema. Entonces lo haremos así sin diadema. Un gusto en saludarlos, muy buenas tardes a todos. Por favor, sírvanse a interrumpir en cualquier momento en que ustedes consideren necesario. La idea de esta charla es que sea un poco dinámica y que podamos discutir sobre las diferentes alternativas y estrategias para mejorar la calidad académica en nuestra producción científica y en lo de los estudiantes. Entonces, cualquier detalle, pues estoy enteramente a su disposición para los comentarios, sea a través del chat o sea a través de eh, levantar la mano o interrumpirme en cualquier instante. La idea de hoy, me han invitado a hablar un poco sobre las estrategias para prevenir y abordar el plagio en el aula. Debo estar compartiendo la pantalla, entonces en este instante pues me presento para comenzar. Mi nombre es Adilbismar Pérez Orozco, de formación soy ingeniero de sistemas y magíster en ingeniería electrónica, además de tener un doctorado en ciencias. A través de los canales del plan de formación profesoral, dejaremos llegar esta presentación para que sea material de consulta de todos los profesores. Igual yo espero o he preparado esta actividad de forma tal que pueda ser un poco interactiva y que ustedes puedan responder a las necesidades y a los cuestionamientos que ustedes tengan a lo largo de estas 2 horas. Entonces, en cualquier momento, pues podemos parar la charla y centrarnos en las preguntas y dudas específicas que ustedes tengan. Digamos que de qué vamos a trabajar el día de hoy, pues para poder hablar de plagio es necesario primero definir algunos conceptos, de hablar sobre qué son los derechos de autor, qué implicaciones tiene y algunas definiciones desde el punto de vista legal. No vamos a tratar de entrar en todos los detalles y todos los pormenores de la legalidad como tal, pero yo he preparado la charla, digamos, que en 2 grandes grupos. Un primer grupo donde vamos a hablar sobre los conceptos de derechos de autor
y las facilidades o dificultades que tenemos al redactar un documento científico o un documento en el aula de clase, qué habilidades debemos tener, qué condiciones debemos tener, cómo hacer una correcta citación, cómo hacer un correcto uso de base de datos y qué no corresponde a una buena referencia bibliográfica y por qué está pensado de esa manera. Y finalmente, la última parte de la charla la tengo preparada para que hagamos un ejercicio práctico de revisar un documento a través de la herramienta de detección de similitudes en documento que tiene la universidad, que se denomina Turnitin. Entonces he preparado un ejercicio de cómo se utiliza la herramienta, cómo se sube un documento, cómo analizamos y cómo realizamos ese análisis de los documentos de similitud de documentos en la plataforma Turnitin y finalmente los requisitos que eso tiene y las implicaciones que tiene, por ejemplo, para el tema de trabajos de grado para nuestros estudiantes. En ese orden de ideas, pues si no hay ninguna pregunta adicional, comienzo entonces con la charla. Lo primero que voy a hacer es una declaración de conflicto de intereses, porque mucho del material, si no es que todo el material que tengo en estas diapositivas no es mío, está disponible en internet o en las respectivas leyes de derechos de autor de 1982, la Resolución Andina de Naciones de 1993, diferentes decretos, acuerdos de la universidad y algunas fuentes de imágenes que no son de mi autoría. De esta manera y mediante esta declaración de conflicto de intereses, declaro que no hago ningún plagio en mi documento, porque ya estoy dándole los derechos de autor a cada uno de ellos. ¿Qué vamos a comenzar? Pues primero vamos a trabajar con los conceptos básicos de derecho de autor, de dónde nace, cómo se definen esos derechos de autor y qué implicaciones tiene. Espero que haya una discusión alrededor de esos diferentes conceptos y cuáles son las implicaciones que eso tiene. Como les dije, esta es una charla más pensada desde el punto de vista docente y académico que desde el punto de vista legal. No es mi intención, porque para empezar no soy abogado, no es mi intención hablar desde el punto de vista legal las implicaciones que tienen las dos fuentes ya mencionadas, la Ley de Derechos de Autor de 1982 de Colombia y la Resolución de 1993 de la Comunidad Andina de Naciones, que son las que nos rige en términos de derechos de autor. He hecho unos extractos de esas dos fuentes, en especial de la Resolución de la Comunidad Andina de Naciones, que son las que nos determinan esos conceptos para nosotros y su aplicación en la vida académica. Finalmente, pues trataré sobre el tema de las referencias bibliográficas, cómo hacerlas correctamente y cómo ayudarnos con ese tipo de soluciones para evitar el tema de plagio dentro de los documentos de análisis, tanto de nosotros como profesores, como por parte de nuestros estudiantes. ¿Listos? En primera instancia, debo mencionar que en Colombia todos los derechos de autor están vigilados y regulados por la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que es una oficina adscrita al Ministerio del Interior, en la cual ustedes en la página que he presentado acá, tienen toda la información correspondiente. Ahí, por ejemplo, en donde dice normativa y jurisprudencia, encontrarán todo el listado de normas, de implicaciones, de resoluciones y de leyes que incluyen todo el tema de protección de derechos de autor. Aquí pues haremos un viaje muy somero sobre las condiciones iniciales y las implicaciones que tiene en la vida académica, pero esto fácilmente tiene todo un tema de mucha profundidad. Entonces, en Colombia, la oficina que se encarga de velar y proteger los derechos de autor es la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que hace parte del Ministerio de Educación Nacional. Dentro de la Dirección Nacional de Derechos de Autor encontraremos entonces la Oficina de Registros de Documentos y Software. Esta es una página en la cual pues, nosotros vamos a registrar, a determinar quiénes son los autores de cualquier obra intelectual y qué características tiene para que nosotros podamos ver eso, sea para la explotación económica o financiera o para la explotación de los derechos morales posteriormente. Obviamente aquí pues determinaremos qué es una obra y cómo se protegen esas obras
a lo largo de, pues de la protección de los derechos de autor. Lo primero que debemos definir entonces es ¿qué es un autor? Un autor, dice la norma, que es una persona física que realiza una creación intelectual. La primera implicación que tiene es que ninguna institución, ninguna personería jurídica puede tener posesión de los derechos morales de una obra. Llamemos una obra por el momento cualquier creación intelectual de una persona. Por lo tanto, nosotros no podemos decir es que la universidad, un mito común de los estudiantes, es que la universidad se va a robar los derechos de mi trabajo de grado, o la universidad se va a lucrar con los derechos de mi proyecto de investigación o mi trabajo de grado. Eso no es posible porque las personerías jurídicas no pueden poseer los derechos de propiedad y creación de una obra. Solo las personas naturales tienen derecho a la autoría. Por lo tanto, una universidad, una empresa, una organización, un ministerio, una institución del gobierno no puede poseer derechos de autor sobre una obra. Solo pueden ser personas naturales. Por una razón simple y sencilla, las personerías jurídicas no tienen la capacidad intelectual de creación. Al no tener esa creatividad, esa creación intelectual, no pueden poseer los derechos de autor sobre una obra. Denominamos un artista o intérprete a aquella persona que toma una obra y la utiliza o la reproduce para tener un bien como tal. Permítanme tomar un ejemplo de una canción. Si nosotros tenemos una obra de autoría, que es la construcción de una canción o un software, por ejemplo, porque para temas de las leyes, tanto la construcción de un software tiene la misma interpretación y legalidad que la generación de un poema o la escritura de una obra literaria o la construcción de una canción. Para la protección de los derechos de autor es exactamente lo mismo. Entonces, un autor, un compositor o un desarrollador de software se imagina un software para la gestión de talento humano. El autor, el ingeniero que escribe el código, es el autor. La institución o la persona que utiliza ese software para gestionar el talento humano le llamamos artista, intérprete o ejecutante. De la misma manera que, por ejemplo, un cantante toma la obra de un compositor y la reproduce Sí. en una grabación. Sí. Para el tema de la autoridad nacional competente, en Colombia es la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Llamamos copia o ejemplar al soporte material que contiene la obra, como resultado del acto de reproducción. Lo único que los derechos de autor pueden proteger son las copias y los ejemplares de esa obra. Vamos a poner el ejemplo tanto de las canciones como, por ejemplo, del desarrollo de software. Cuando un compositor compone una canción y digamos que la interpreta en una fiesta un viernes por la tarde, pero no la graba, no la registra, no le genera ningún soporte material, no puede proteger los derechos sobre esa obra. Supongamos que hay otro asistente a la misma fiesta y escucha lo que el primer intérprete hizo, pero ese segundo toma esa obra, la graba y la registra ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. El autor de la obra es de quien la registra, de quien protege el ejemplar. Si yo quiero proteger una canción, entonces en ese caso yo debo escribir esa canción en un elemento físico que lo represente, sea una letra por escrito, sea una partitura, o sea que yo la grabe en un elemento multimedia, sea cassette, CD, DVD, cualquier elemento que me permita reproducir eso. Si yo no soporto la creación en un elemento físico, no lo puedo proteger. Supongamos que yo digo, no, es que yo voy a hacer un software de generación de contenido a partir de la inteligencia artificial. Esa idea que yo estoy diciendo no puede ser protegida. Cualquier persona, a su vez, puede tomar la misma idea y crear otro software que genere contenido de texto a partir de inteligencia artificial. Y no por eso está violentando los derechos de autor.
porque las ideas como tal no son protegibles. Solo se protegen las copias o ejemplares físicos donde quede resumido, resaltado, guardado la creación del elemento inicial. Llamamos derecho habiente, y fíjense cuál es la diferencia entre el derecho habiente y el autor. El autor es la persona natural que crea la obra, mientras que el derechohabiente es aquella persona natural o jurídica que posee los derechos transmitibles de la obra. Fíjense que en este caso, ya si una persona jurídica puede tener los derechos transmisibles. Más adelante tendré en cuenta cuáles son los derechos inalienables y cuáles son los derechos transmisibles. Derechos inalienables como el derecho moral. Yo no puedo negar la creación de una obra. Si yo escribo el código de un software y protejo ese software, yo el día de mañana no puedo llegar a decir, no, es que ese software no es mío. O yo quiero vender los derechos morales de esa obra. Porque los derechos morales son inalienables, intransmisibles. Yo no puedo heredárselo a mis hijos. O no puedo regalárselos a alguien. O no puedo cedérselos a alguien. Puedo tener algunos derechos, como los que voy a mencionar más adelante, que sí son transmisibles. Entonces, en ese caso, la persona jurídica, llegó aquí el chat, me dice, cuando en la serie El músico colombiano Alejo Durán se le acerca una muchacha que lo inspiró a la creación de la canción 039, el músico le responde que en tal caso debería pagar los derechos al sol y a la lluvia y a las flores y a los pájaros, porque ellos también las inspiran. Muy cierto, profesora Anastasia, porque realmente la inspiración como tal, la idea, no es protegible. Eso la ley como tal no tiene cómo protegerlo. Permítanme hacer una simplificación para profundizar en el concepto. Supongamos que el concepto de empanada, hagamos empanadas, que es lo que más se vende. Yo no puedo proteger, yo no puedo llegar a la Dirección Nacional de Derechos de Autor y decir, protéjame la idea de la empanada. Porque la empanada, con principio, cada quien la hace la empanada como quiere. No se puede patentar, no se puede proteger, no se puede eliminar que mi vecino haga las mismas empanadas que yo. ¿Yo qué puedo registrar en ese caso? La receta de una empanada específica. Pero en ese caso tiene que tener un factor diferenciador de cualquier otro elemento. Entonces yo voy a hacer, por ejemplo, unas empanadas de camarón y langosta. Yo puedo, dado que eso no existe, registrar la receta de mi empanada de patacón y langosta. Así es, profesora. Entonces, eso no se puede proteger. Menos mal que el protagonista que una vez me inspiró a mí murió hace 50.000 años. El hombre de las flores. Sí, pero por ejemplo, profesora, si usted quiere escribir un documento al respecto de él y usted necesita que ese documento quede protegido, usted debe solicitarlo y escribirlo sobre una copia física del elemento. Suponga que usted escribe un documento, un artículo, un paper sobre el personaje, pero antes de escribir el documento usted presenta sus hallazgos en una conferencia internacional. Otro autor puede tomar sus conclusiones, ponerlas por escrito y registrar sus hallazgos antes que usted. Y él quedaría con los derechos de autor de ese hallazgo por haber sido el primero que los puso en un elemento físico defendible. La ley, como si tengo abogados acá, espero no tener una discusión muy profunda al respecto, la ley es sujeta a interpretación. Entonces el hecho, para que yo pueda reclamar esos derechos de autor sobre el elemento que ya pasó en el momento anterior, me toca demostrar que fui yo el que hizo el hallazgo, a pesar de que la otra persona fue la que la puso primero por escrito. Eso, por ejemplo, en la música, en el caso de Alejandro Durán, es muy típico y muy típico de la región del norte del Cesar, de la región de Valledupar. Entonces acá hay compositores que van a una fiesta, otra persona hace la composición, la canta, pero este compositor, como tiene mucha más fama, toma la canción y es el que se la manda
al intérprete o cantante mucho más famoso. Entonces, a eso se le denomina un robo de derecho de autor. Pero entonces toca demostrarlo. ¿Cómo se demuestra? Ah, alguien grabó la fiesta, alguien grabó la parranda donde se demuestra que primero la cantó el otro. Listo, hay una copia, hay un ejemplar. Hay una grabación que demuestra que el otro lo hizo primero. De esa manera nosotros podemos garantizar que esa obra fue primero realizada por la otra persona. Es siempre que nosotros estamos haciendo una obra, ya entraré en el... Profe, qué pena, qué pena. Pero si él no la ha registrado antes de salir el video, ¿no pasa nada ahí? Por eso te digo que ahí está el tema de la interpretación. Si existe la evidencia, si existe la prueba previa, va a tener la prueba previa. Voy a devolverme un par de diapositivas para tratar de explicar el caso. La razón por la cual tengo la gráfica de Isaac Newton en este ejemplo es que en la ciencia está el caso del cálculo diferencial y el cálculo integral. Históricamente se ha considerado que el cálculo diferencial fue inventado primero por Isaac Newton, pero Isaac Newton no es el primero que hace las publicaciones. Las primeras publicaciones las hace Leipzig en Alemania, un matemático de origen alemán que a la misma vez, en el mismo momento, en los mismos instantes de tiempo, mientras Isaac Newton creaba el cálculo diferencial para calcular los movimientos celestes, Leipzig en Alemania también hace los mismos descubrimientos matemáticos. Sin embargo, los modelos matemáticos y las publicaciones de Leipzig son primero que de las de Newton. Cuando Newton lee los artículos, las publicaciones, el journal, donde lee lo que está publicando Leipzig, Newton le dice, no, pero es que ya yo lo había descubierto antes. Y entra a discutir la autoría del cálculo diferencial y demuestra que él ya lo había hecho antes con una notación y con hallazgos previos. Pero a la comunidad internacional, recuerden que estoy hablando de los años 1600, por eso me nutrí con ese ejemplo anterior, porque el tiempo pasaba mucho más lento. En ese caso, Newton logra demostrar que sus hallazgos, sus escritos, son previos, pero él no los había publicado, porque él tenía la mala costumbre de no publicar lo que hacía. Él obtenía los logros, lo que hacía, y los guardaba en una gaveta. Es Leipzig el que posteriormente publica primero los resultados. Ahora, ¿quién inventó el cálculo diferencial? ¿Newton o Leipzig? Desde el punto de vista de derechos de autor, es Leipzig, porque es el que los publica primero. Históricamente, el cálculo posteriormente le ha dado la importancia requerida a Isaac Newton, por obviamente la figura que es Isaac Newton, sobre el cálculo diferencial y el cálculo integral. Entonces, de esa manera, ¿qué sucede en el caso de una canción de un intérprete? El intérprete A graba y eso queda grabado en un video, por ejemplo. Y otra persona usufructa. En este caso voy a utilizar la palabra, no quería utilizarla sino hasta más adelante, pero vamos a hacerla en este caso. Plagia esa obra, la copia, la hace pasar por propia y se la manda a Silvestre Dangond, a un cantante. Entonces el cantante la graba y los derechos de autor son de esa persona que se lo dio al autor, porque fue la persona que lo puso en concreto. El primer autor puede demandar la autoría de esa canción, porque existe la prueba, existe la evidencia, existe la canción previa. Si no existe ese video, si nadie grabó eso, no hay forma de demostrarlo. Y como espero no tener penalistas por acá que me peleen, solo es verdad lo que yo puedo probar en una corte de ley a través de la evidencia. Ah, profesor, pero es que yo tenía la canción escrita en un papel y la tenía guardada por allá en el escritorio y la tengo con fecha y puedo verificar que lo tenía antes. Ok, va a poder demandar porque existe un soporte, un papel, donde estaba la canción antes de que tú la interpretaras en una fiesta. A pesar de que eso no esté registrado, porque la obra tiene valor intrínseco y no en el momento de su
inscripción ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Es decir, el primer autor lo que tiene que hacer es escribir la partitura, escribir la carta y puede guardarla en su gaveta. Ya eso le dio la creación de la obra. Así no la tenga registrada ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. La registramos ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor para validar, verificar y comprobar que nosotros somos el autor previo de eso. En este caso, vámonos por ejemplo a ingeniería, el software. Yo deseo crear un software de inteligencia artificial que genere texto. Magnífico, esa es una idea que puede tener desde ChatGPT hasta Google, hasta Bing, hasta Mark Zuckerberg, y no hay ningún problema. Ahora, yo escribo el código en un lenguaje de programación en mi casa y lo guardo dentro de mi casa. Esa obra ya existe, a pesar de que no esté registrada ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Yo la llevo a la Dirección Nacional de Derechos de Autor para decirle a la comunidad, al mundo, vea que ya yo escribí un software que genera texto a partir de la inteligencia artificial. Si alguien trata de utilizar este mismo código, lo demando porque ya es mío. Ahora, supongamos que yo escribí ese código, ese programa, en un lenguaje de programación que se llama Java. Magnífico. Eso ya queda protegido una vez yo lo cree y lo registre ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Pero de pronto tengo aquí en la charla otro ingeniero de sistemas que dice, eso de crear texto con inteligencia artificial me parece interesante. Y construye otro software que genera texto en inteligencia artificial en Python, otro lenguaje. Yo no lo puedo acusar de plagio, porque la idea no se protege. Él lo hizo en otro lenguaje, utilizando otras herramientas, creó un ejemplar diferente, un soporte diferente. Lo que él no puede hacer es utilizar el código que yo hice en Java. Si él lo hizo de otra manera, magnífico, ahí no hay plagio. Listo. Y vamos por derechohabiente. Entonces llamamos derechohabiente a aquella persona que es capaz de, persona natural o jurídica, que es capaz de poseer derechos sobre una obra. ¿Qué derechos puede tener? Primero, derecho de distribución, que no tiene nada que ver con el derecho moral de creación. El derecho moral de creación solo lo puede tener el autor. Solo una persona natural puede escribir una tesis de pregrado, una tesis de maestría, una tesis de doctorado, un artículo, una canción, un software. Eso solo puede ser una persona natural. El derecho de distribución al público es un derecho que el autor le cede a otra persona natural o jurídica para que la ponga en disposición del público. Entonces, en ese caso, cuando un compositor de música le da la canción al intérprete para que la cante, entonces en ese caso le está cediendo, normalmente a través de un contrato o un documento, el derecho a que él la interprete y la haga conocer por el resto del mundo. Cuando yo desarrollo ese software que hemos hecho y se lo licencio a una compañía de distribución para que lo venda, para que lo comercialice y para que se lo dé a las demás personas. El derecho de divulgación es ese derecho que se tiene sobre la obra para hacerla accesible al público. Entonces, por ejemplo, en la biblioteca, nuestros estudiantes cuando terminan un trabajo de grado, ellos deben cederle a la biblioteca el derecho de divulgación del documento para que la biblioteca pueda tomar esos documentos y subirlos al repositorio institucional y ponerlos a disposición del público, que cualquier persona en el mundo pueda ingresar al repositorio.udes.edu.co y tener acceso a la obra. Si un estudiante no quiere ceder los derechos de distribución y divulgación, no lo podemos obligar desde el punto de vista legal. No voy a entrar en discusión bizantina con los acuerdos de la universidad, porque pues obviamente vamos a entrar en un tema que no corresponde al día de hoy, que es que el acuerdo dice que los estudiantes deben entregar el documento a la biblioteca, si no, no se gradúan. Y eso dice el acuerdo, entonces los estudiantes tienen que hacerlo.
y junto con lo que entrega una carta donde cede los derechos de distribución, divulgación, fijación y reproducción. Entonces, acá tenemos los otros derechos que se pueden ceder, el derecho de emisión, que es emitirlo en varias plataformas, el derecho de fijación, que es incorporar signos o sonidos, imágenes a ese material que yo he creado. Entonces, entro a definir entonces qué es la obra. La obra es cualquier creación donde yo le ponga elemento intelectual a la construcción de ese elemento. Entonces, fíjense que para que haya creación, para que haya una obra, tiene que haber un aporte intelectual. Si no hay un aporte intelectual, en ese caso, esa persona no es autora. Razón por la cual, como una institución, una personería jurídica, no tiene intelecto, yo no puedo hacer que una personería jurídica tenga derechos de autoría. Puede tener otros derechos de divulgación, de comercialización, de explotación, de modificación o de distribución, se me escapa el otro, pero no pueden tener derecho de autor. Entonces, obviamente, pues acá tengo las otras explicaciones de cuál es la obra, como la que hemos mencionado, una canción, un software, un hardware, también el diseño de un elemento electrónico, eso también es una obra porque hay creación, porque hay un elemento intelectual sobre el tema. Obra de arte, obviamente, y una obra plástica o de bellas artes. Puede ser, por ejemplo, una obra de teatro, una litografía, una poesía, una canción. Todo eso representa unos derivados específicos de la obra. Finalmente tenemos el productor. El productor es la persona natural o jurídica que tiene la iniciativa de construir esa obra. Entonces aquí sí empezamos a tener un poco de que profundizar en los dos conceptos de productor y autor. Una institución sí puede ser productora. La Universidad de Santander sí puede decir, nosotros como universidad queremos crear un software de inteligencia artificial. Y en ese caso, contratan a unos profesores de ingeniería de sistemas, electrónica, ingeniería, matemáticas, neurobiólogos, lo que sea, para que construyan el software de inteligencia artificial. Y la universidad le paga a esos profesores para que realice el proyecto de investigación. Los autores son los profesores e investigadores contratados. El productor de la obra es la Universidad de Santander. Dentro de ese proceso de construcción de la obra, de creación de la obra, la universidad puede poner que los derechos comerciales de explotación de la creación del software son de la universidad, porque están contratando a esos profesionales con un objetivo específico de la creación de esa obra. Los derechos morales son de los investigadores, los derechos comerciales son del productor, en este caso, la entidad o la personería jurídica que contrató a las otras personas con el objetivo de realizar específicamente esa obra. Dime, Rafa. Mira, te hago una consulta. Yo, por ejemplo, soy fotógrafo y voy a hacer una foto de una obra de un pintor. ¿Sí? La fotografía es mía. ¿Sí? Yo soy el que hice la foto porque yo soy el que tengo el conocimiento para poner las luces, para lo que sea que se vaya a hacer. En ese orden de ideas, yo siento que tengo los derechos de autor sobre la fotografía de la pintura. ¿Me explico? O sea, el autor de la pintura no deja de ser el pintor, pero pues yo soy el autor de la fotografía. Eso entra en contravención con lo que vos decías en la diapositiva anterior. ¿Me explico? No, tienes toda la razón, pero no entra en posición. Ok, Tú vas a tomar una foto de la pintura. sí, El pintor tiene derechos de la pintura, no de tu correcto, foto. correcto. El hecho de que tú tomes una foto y tú estás poniendo creación intelectual en tu foto, donde pongo las luces, donde pongo la cámara, cómo hago la exposición, es tu conocimiento. Estás haciendo una obra derivada de la primera. Tú tienes derecho sobre tu foto. Ok, El autor tiene derecho sobre la pintura.
el hecho de que tú estés tomando una foto incluyendo parte intelectual, cognitiva de tu parte, no infringe los derechos de él. Porque lo que él está protegiendo, lo que protege la ley, es la pintura que él hizo, no la foto que le tomemos. Tú puedes tomarle todas las fotos que quieras a la sirena en el río, puedes tomarle la foto que quieras a la Mona Lisa, y no estás infringiendo los derechos de Da Vinci. Toda la Perfecto. foto que quieras. Pero si quieres, devuélvete una diapositiva antes. Aquí dice, por ejemplo, las fotografías no quedan comprendidas en la definición a los efectos de la presente decisión, las fotografías de las obras arquitectónicas y audiovisuales. Ahí se da a entender que, no sé. Que no, lo que está diciendo es que las fotografías no son una obra plástica o de bellas artes, es una obra común y corriente. Por ejemplo, Listo. cuando tú tomas Vale. una foto de perspectiva, cuando tú tomas una foto de un edificio, de una construcción, cuando tomamos una foto de la Torre Eiffel. La Torre Eiffel como tal no se puede proteger como idea. Tú la puedes proteger. Las fotos de la Torre Eiffel, ¿cuántas fotos no hay de la Torre Eiffel? Yo tengo por Sí, lo menos claro. 5.000. Vale, entendido. Sí, señor. Pero entonces es muy importante porque, ¿qué sucede? Supongamos que tú no estás tomando una foto, sino que tú estás haciendo una reproducción de la obra original y no estás dando los derechos de la primera. Caso puntual. Supongamos que estás tomando una foto de una foto. Tienes una fotografía original de un fotógrafo original que corresponde a la obra de esa persona. Y Claro. tú tomas una foto de esa otra persona y no le haces ningún aporte intelectual, sino que simplemente la reproducción. Y en tu publicación no indicas que esa foto es una foto de la otra. Eso es la definición precisa de plagio. O apropiacionismo, que es una corriente también en las artes plásticas, en donde directamente el concepto de originalidad y de autor queda revaluado por la misma posmodernidad. ¿Sí? Entonces, Entonces, en ese caso, ahí hay que poner o hay que hacer salvedad de que estoy haciendo una reproducción del caso original. Eso, por ejemplo, en artes plásticas se ve mucho. Por ejemplo, los pintores hacen como ejercicio repetir las pinturas de los grandes maestros para poder dominar una técnica. Pero yo debo poner, o sea, yo no debo como nuevo autor, a pesar de que yo estoy aprendiendo de ese autor previo, yo debo hacer la salvedad de que estoy haciendo una reproducción del original de la primera persona. Y si la voy listo. a comercializar, yo debo tener los derechos de comercialización de obra derivada de la primera. Ok, vale. Sí, señor. No eches en saco roto, que ahorita tenemos unos casos para analizar. Más adelante estoy dando las definiciones muy formales del caso, porque ahorita vamos a analizar un par de situaciones específicas, como por ejemplo las del maestro Botero o de las canciones de Shakira, que son elementos conocidos que y que se pueden presentar en el ambiente académico. Por el tema de completitud del ambiente académico, pues he puesto aquí la definición de software como tal, pero para los efectos de la ley, el software y las canciones se toman de la misma manera. La creación de software es exactamente igual que la creación de una canción o una obra literaria o una pintura. Entonces, tengo pues el caso de software acá. Ya veremos cuál es la diferencia entre, por ejemplo, un registro de software y una patente, que son dos cosas diferentes en la protección de derechos de autor. La publicación, entonces, en este caso es ese ejemplar que se hace cargo de generarle conocimiento a la comunidad del elemento que yo estoy protegiendo. Entonces, por ejemplo, si yo escribo un artículo científico y ese artículo sale en una revista, esa revista se convierte en la publicación a la comunidad de los hallazgos que yo hice en mi investigación científica. Entonces acá tenemos un par de conceptos que también me gusta tener en cuenta, que es la titularidad
es la calidad que tiene un derecho habiente sobre ser el propietario o el dueño de uno de esos derechos. Usos honrados, nosotros suponemos cuando damos y cedemos los derechos de publicación, de divulgación, de modificación, que esas personas que tienen o que adquieren esos derechos habientes, esas titularidades, se supone que van a ser usos honrados de lo que yo estoy cediendo. En el caso de la construcción del software de inteligencia artificial, si bien los investigadores tienen los derechos morales al ceder los derechos de comercialización, suponen que la persona jurídica que los contrató hará uso adecuado y honrado de ese software que ellos desarrollaron. Los usos honrados se presumen en la ley. La ley de derechos de autor considera que las cosas se van a ser usadas de buena manera. Ya veremos qué implicaciones tiene. El uso personal en este caso es cuando yo adquiero el uso o los derechos de un ejemplar de un bien para hacer la reproducción personal. Eso es bastante delgado en el día de hoy, pero por ejemplo, cuando comprábamos CD, los que ya tenemos unos cuantos años, cuando nosotros compramos un CD, no adquirimos los derechos sobre la canción, adquirimos los derechos de reproducción de ese bien material, de ese CD que yo tenía, pero yo no podía reproducir el CD, quemarlo, o ripiarlo o volverlo MP3. Eso estaba infringiendo los derechos de autor porque cuando yo adquirí el CD no adquirí los derechos de reproducción, modificación del bien. Adquirí los derechos de reproducción de ese mismo CD. Hoy se da, por ejemplo, cuando las personas adquieren o cuando adquirimos una canción por Spotify o a través de los servicios de MP3. Yo adquiero los derechos de reproducir esa canción de manera personal, pero eso no me da derecho de copiársela y pasársela a otra persona o ponerla en internet o regalársela a cualquier otra persona. En ese caso estoy infringiendo los derechos de autor, porque cuando yo compré esos derechos los compré para hacer un uso personal de ese ejemplar. Vamos entonces a entrar con el tema de plagio. Una vez hecho la definición de los conceptos generales, vamos a ver qué es plagio, cuándo se da, cuándo no se da, cómo lo puedo detectar, qué herramientas tengo para hacerlo, cómo lo puedo reducir y un par de casos que me gustaría discutir con todos. Entonces, lo primero que tengo que hacer para definir plagio es plagiar. En este caso estoy plagiando a la Real Academia de la Lengua Española. En el momento que yo estoy indicando que esto no es mío, que esto viene de la Real Academia de la Lengua Española, ya no estoy haciendo plagio. Porque para que haya plagio, como bien lo dice su definición, es copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propia. Bueno, me hacen un caso, una pregunta Armando, nos dice, una persona que estudia en la Academia de Peinados y luego los utiliza para montar su propia peluquería, ¿qué sucede allí? No está infringiendo ningún derecho de autor. Para que haya, para que se presuma la situación de plagio y de infringir el derecho de autor, el peinado como tal debe ser interpretado como una obra artística y protegido en un ejemplar físico. Voy a tratar de delimitar el proceso claramente. Supongamos que la maestra en peinados hace un peinado, un tocado espectacular. Le toma una foto y lo registra ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Sus aprendices no pueden utilizar ese peinado porque ya está registrado, pero pueden inspirarse en ese peinado para hacer otros. Entonces, el tema es posible determinar que la creación de un peinado, de un tocado, es una obra artística o no? Y si yo la quiero proteger de esa manera. Entonces, una persona puede crear sus propios peinados a partir de lo que las otras personas aprendió. Es el caso, por ejemplo, de nosotros desarrollando software. Cuando yo le enseño a mis alumnos a programar, ellos aprenden a programar con los lenguajes que yo le di, pero los software que ellos hacen, a pesar de que aprendieron a escribir software conmigo,
serán de otra manera y atenderán las necesidades de otros clientes. No están infringiendo los derechos de autor míos porque yo les enseñé a programar. Yo les enseñé a programar las condiciones básicas, las funciones básicas, de pronto ni tan básicas, a veces bastante avanzadas, pero no están infringiendo porque ellos aprendieron conmigo. En ese caso, no hay plagio. Para que haya plagio, tiene que darse las dos condiciones. Uno, copia sustancial. Tengo que hacer exactamente lo mismo. En el caso de la fotografía que discutíamos ahorita, si yo le tomo la fotografía a una pintura, no estoy plagiando. Si yo pinto en un mismo medio, en lienzo, con óleo, la pintura original que está hecha en lienzo y en óleo, en ese caso estoy plagiando. Estoy cumpliendo la primera condición de plagio, que es hacer la copia en lo sustancial. Si yo tomo una foto de la pintura al óleo, no estoy plagiando. Pero si yo tomo una foto de una foto, cuidado, alerta. Ahí es posible que haya plagio. La segunda condición para que se dé plagio es que yo debo darla como propia. Si yo digo que eso que tomé, que estoy derivando de la otra persona, si la persona que aprendió en la peluquería dice, es que el peinado que te voy a hacer me lo enseñó mi maestra, en ese momento se eliminó el plagio. Porque yo no estoy apropiándome de esa creación intelectual. Cuando el compositor, el intérprete dice, no, es que esta canción ya la interpretó Alejo Durán antes, ya estoy eliminando la copia. Para el caso que yo estoy haciendo aquí en la presentación, como muy bien lo hice al comienzo de la charla. En el momento en que yo digo, esto no es mío, esto es de la Real Academia de la Lengua Española, estoy eliminando el plagio. Si yo dijera, es que esta es mi definición de plagio y presento esto, la Real Academia de la Lengua Española podría perseguirme porque yo estoy apropiándome de sus derechos de autor. Entonces, para que haya salvedad en el tema de violación de derechos de autor, deben darse las dos condiciones: copia sustancial y apropiación del concepto. Decir que es mío lo que realmente no me pertenece. Entonces, con base en esa definición, vamos a ver qué situaciones se nos pueden presentar en la academia. ¿Qué podemos hacer y qué características podemos tener en este tema ya justo en la academia? 1. Secreto industrial. Llamamos secreto industrial aquello que las instituciones, personerías jurídicas quieren proteger porque es la forma en cómo ellos hacen las cosas. El ejemplo típico que se pone en este caso es Coca-Cola. La fórmula de Coca-Cola. La fórmula de Coca-Cola está protegida a través de un secreto industrial. Solo se dice la teoría, yo no lo conozco, ahí podemos entrar a discutir, que solo 5 personas conocen la verdadera fórmula química de la Coca-Cola y está protegida por un secreto industrial. Si yo infringo, si yo construyo, si yo saco la Coca-Cola, le hago ingeniería en reversa, determino qué elementos químicos tiene, la copio, la fabrico, la envaso y la vendo con otro nombre, estoy incurriendo en violación de los derechos de autor y con toda seguridad Coca-Cola me va a demandar. Entonces, los secretos industriales llamamos a esos secretos de las empresas que me permiten saber cómo hacen las cosas. El software, el sistema operativo más utilizado en el mundo, que es de Microsoft, Windows. Eso es secreto industrial. Solo Windows, solo Microsoft sabe cómo funciona Windows. Si yo abro el código, yo le hago ingeniería en reversa, veo cómo está hecho Windows por dentro y luego hago un sistema operativo y comercializo ese sistema operativo, con toda seguridad Bill Gates y su combo me van a demandar. De la misma manera, Mark Zuckerberg protege sus derechos de secreto industrial de Facebook o WhatsApp o Instagram. O Elon Musk, los secretos industriales de X alias Twitter o Space o Tesla. Esas son las características de una empresa. Para que haya secreto industrial, tiene que ser una personería jurídica la que lo protege. Los derechos morales del autor.
Los derechos morales son inalienables, intransferibles, inviolentables e innegables. Es decir, cuando yo soy el autor de una obra, una canción, una poesía, un software, una foto, una escultura, yo después no puedo venir y decir es que eso no es mío porque no me gustó. O yo construí un software y resulta que ese software lo utilizaron para, infringieron los usos honorables. Yo no puedo decir que ese software ya no es mío. Eso no lo puedo evitar. Y hago el caso específico de los estudiantes. Cuando un estudiante realiza un trabajo en una asignatura o cuando realiza su trabajo de grado, eso es inalienable. Eso significa que yo como profesor no puedo tomar aparte de su trabajo de grado y posteriormente utilizarlo, por ejemplo, en un artículo científico. Típica, no voy a decir que suceda acá en la UDES para no meterme en cabezas de 11 varas, pero digamos que en la academia es un fenómeno muy típico. Un profesor asesora a 2 o 3 grupos de estudiantes que están trabajando sobre un mismo tema para hacer un proyecto de investigación. Los estudiantes están haciendo su trabajo de grado y luego el profesor plagia, y fíjense que utilizo la palabra claramente, plagia parte de los textos de esos estudiantes y a partir de eso construye su artículo científico y lo publica. Eso se llama plagio y está violentando los derechos de autor de los estudiantes. Y muchas veces el profesor, pero es que yo fui el director de su trabajo de grado. No importa que usted haya sido el director de su trabajo de grado. Los autores son los estudiantes, porque son los trabajos de grado de los estudiantes. No, pero es que yo lo escribí con el estudiante. Entonces, en ese caso, usted es coautor de su estudiante en el trabajo de grado y el estudiante no debió haberse graduado como profesional porque no fue autor de su trabajo de grado, fue coautor. El hecho de que yo dirija un trabajo de grado no me da derecho a coautoría. Cuando yo dirijo el trabajo de grado, yo delimito, sugiero y ayudo al estudiante a lograr el objetivo, pero yo no soy el autor. En el momento en que yo me siento a coescribir el trabajo de grado con el estudiante, le estoy haciendo un daño. Yo puedo enseñarle a escribir, yo puedo hacer los ejercicios, yo puedo llevarlo de la mano, pero yo no debo escribir el trabajo de grado de mis estudiantes. Puedo corregírselo, puedo corregirle redacción, puedo corregirle ortografía, pero eso no es poner elemento cognitivo. El elemento cognitivo es del autor y si el trabajo de grado es del estudiante, son los estudiantes los que deben escribir ese trabajo de grado. Y nosotros como directores lo delimitamos. Entonces ahí normalmente me levantan la mano y me dicen, Adi, espera, pero entonces ¿de qué me sirve a mí dirigir el trabajo de grado si yo después no puedo utilizar honorablemente lo que mis estudiantes hicieron? Claro que lo puedes utilizar. Tú vas a tomar esos resultados que tuvieron tus estudiantes, lo vas a poner en tu artículo científico, pero tus estudiantes son coautores del artículo científico, porque lo hicieron juntos. Ellos lo escribieron, tú lo estás utilizando. Y de esa manera tú no vas a plagiar. Recuerden que dijimos que el plagio tenía que darse las dos cosas. Uno, que yo copie la sustancia y segundo, que yo diga que es mío lo que no es mío. Cuando yo tomo ese material del trabajo que hicieron los estudiantes, lo incluyo, lo agrupo, lo muelo, sumo mi parte cognitiva dentro de ese artículo y escribo el nuevo ejemplar, el nuevo artículo, la nueva publicación de la cual yo también soy autor, no el trabajo de pregrado del estudiante, sino del nuevo trabajo donde yo estoy incluyendo el trabajo del estudiante más mi propio trabajo. En ese caso, mis estudiantes son coautores. Y por obligación, cuando yo mande ese artículo a una revista científica, mis estudiantes deben ser coautores. Es una práctica, no voy a decir común, pero sucede en muchas universidades que los estudiantes, los profesores reutilizan material que hacen sus estudiantes y no dan el debido reconocimiento. Eso es plagio. Un estudiante que encuentre eso en un artículo científico puede demandar
a un profesor y puede demandar a una institución, porque los derechos del autor son inalienables. Yo no me puedo apropiar de ellos. Yo no puedo decir, ay, es que el estudiante me lo regaló. No puedo. Yo tengo un caso, les hablo de una experiencia muy puntual de un artículo que escribí con unos estudiantes hace ya unos años, unos 5 o 6 años. El artículo ya está listo y está listo para enviarse a una revista, pero los estudiantes no me quieren aprobar la sesión de derechos de autor para la revista. Ellos no quieren publicar el artículo, se olvidaron, no me contestan. Yo como profesor no puedo violentar ese derecho y mandar el artículo a la revista por encima de ellos. Yo podría hacer una salomónica. Los elimino de coautores, los pongo en los agradecimientos para no borrarlos del todo del artículo y los mando a la revista. Eso, mis estimados profesores, colegas y amigos, se llama plagio, porque en ese caso yo estoy haciendo pasar por mío el trabajo de mis estudiantes. No se puede. No se debe. Entonces ustedes me dirán, profesor, entonces ese artículo y ese esfuerzo se perdió. Sí, desafortunadamente, si los estudiantes no quieren ser coautores, porque ellos no se pueden negar a los resultados y a los artículos que ellos escribieron. Desafortunadamente para mí en ese caso fue un esfuerzo que se perdió porque los estudiantes no desean publicar el artículo. Es el caso de Isaac Newton, que tenía sus hallazgos y los guardaba en la gaveta de su oficina y no los quería publicar. No podemos hacer nada contra eso. No podemos violentar a nuestros alumnos en ese caso. Luego tengo aquí 3 casos de derechos que sí son cedibles. Derechos de distribución, copia, modificación. Estos son derechos que normalmente nosotros, la biblioteca, le pide a los estudiantes cuando ellos hacen la carta de derechos de autor, la carta de cesión de derechos de autor. Si en la carta de cesión de derechos de autor, por ejemplo, menciona los derechos morales, eso es una decisión anodina. Significa que no se puede cumplir porque los estudiantes no pueden ceder, no son cedibles los derechos morales. ¿Por qué si necesitamos los derechos de distribución? Porque la biblioteca necesita tomar ese PDF, ese documento, ponerlo en un anaquel para que otros estudiantes lo consulten o ponerlo en el repositorio de la universidad para que otros investigadores y otros estudiantes consulten sobre la investigación que nosotros estamos haciendo. Necesitamos el derecho de copia. ¿Por qué? Porque como solo se protege un ejemplar, un DVD, un CD, un documento, ese ejemplar con los años o puede perder en tecnología o puede dañarse. Le puede caer agua, se puede incendiar, puede pasar cualquier cosa que dañe la obra. De forma tal que la institución, en este caso la Universidad de Santander, representada en su biblioteca, tiene que tener la posibilidad de copiar. Es que yo voy a generar una copia de seguridad de los archivos del repositorio, porque yo necesito cuidar de que ese conocimiento, ese know-how que estamos adquiriendo en la universidad, no se pierda. Y el tercero son los derechos de modificación, que son los derechos que me permiten a mí generar una obra derivada de la primera. Entonces, muchas veces yo necesito continuar un proyecto de investigación a lo largo de los años y tengo estudiantes que van participando cada 2 o 3 años sobre el mismo proyecto y es un proyecto a largo plazo. En ese caso, nosotros necesitamos que ese estudiante ceda los derechos de modificación. Otra de las preguntas que normalmente salen en la aula de clase es ¿qué es patentable y qué no es patentable? En Colombia, y voy a poner el caso puntual porque ahí el derecho internacional varía, solo los elementos físicos son patentables ante la Superintendencia de Industria y Comercio. El software, las canciones, las poesías son registrables ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Y surge ahí una gran diferencia entre los dos elementos. Cuando yo genero una patente es porque yo tengo intención de explotar comercial y financieramente ese elemento. En ese caso,
voy a encontrar una patente. Supongan, dado que está de moda, vamos a crear un chip que nos permita comunicarnos directamente con el cerebro y que el cerebro se comunique directamente a Internet. Me estoy yendo un poquito a la ciencia de la ficción para poder explicar mejor el concepto. Ese chip es patentable porque es un elemento físico y que nosotros vamos a querer explotar, generar miles de chips para que todas las personas se conecten directamente a Internet. Y nosotros como institución podemos cobrar por ese desarrollo. Eso es una patente. El software, al no ser un elemento físico, al ser un elemento lógico, como una canción, una poesía o una obra literaria, se registra ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, pero no se patenta. En ese caso tenemos elementos patentables, elementos no patentables y elementos patentables. Adib, ¿qué sucede si el chip con el que te vas a conectar a Internet tiene un software interno que es el que maneja toda la inteligencia artificial? En ese caso, en Colombia existe la patente de software. El software se convierte en patentable porque acompaña el bien físico, el chip, la pastilla. En principio, como tal, el software se registra, no se patenta, solo se patenta los bienes físicos. Es que yo voy a desarrollar una silla de ruedas diferente, novedosa, autónoma, que se mueva cuando el paciente se sienta mal, una silla de ruedas con inteligencia artificial. Magnífico, eso es patentable. La idea que yo acabo de lanzar no es protegible. Cualquiera de ustedes que me esté escuchando, cualquiera que escuche después este video y dice, ay, yo quiero hacer una silla de ruedas que sea autónoma, que detecte la situación del paciente y responda a través de eso con inteligencia artificial, lo puede hacer, porque esa idea que yo acabo de lanzar no es protegible. No voy a poder demandar. Pero si yo construyo una silla de ruedas que hace eso y la patento, perdón, ante la Superintendencia de Industria y Comercio, en ese caso sí voy a poder demandar sobre los derechos de esa silla de ruedas. ¿Listos? En la obra contratada. La obra contratada es cuando cuando una institución, una personería jurídica, contrata específicamente a una persona natural para que realice una obra específica, un desarrollo de una obra concreta. En ese caso, los derechos patrimoniales, los derechos de comercialización, explotación de esa obra son de la institución. Los derechos morales son de la persona. ¿Listo? De ahí que me surge la pregunta de qué podemos proteger en nuestras aulas de clase. Las ideas, los productos, las marcas. Entonces, por ejemplo, esta es una pregunta que siempre entra en el aula de clase. Las presentaciones, los PowerPoint, los PPT que estamos utilizando. Yo les comenté al comienzo de la charla que yo les decía que a través del plan de desarrollo profesional yo les iba a hacer llegar estas diapositivas. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo sea el autor de las diapositivas, yo fui el que hice el compendio, fui el que puse la cognitivo de haberme leído la ley, de haberme hecho los resumen, de haber condensado el conocimiento en este elemento que es el PPT. Yo no tengo los derechos patrimoniales. Porque resulta que la UDES me paga por dictar estas clases. En el momento en que la UDES me paga por dictar estas clases, el material que yo construyo como soporte de estas clases, los derechos patrimoniales son de la universidad, porque esto equivale a una obra contratada. A mí me están pagando por dictar las clases, por lo tanto, el conocimiento, el material generado a partir de esa presentación, los derechos patrimoniales son de la universidad. Los derechos morales son míos, pero los patrimoniales son de la universidad. Permítanme ir un poco más allá con el ejemplo. Esta presentación que estamos haciendo a través de Zoom y que está quedando grabada en la base de datos de conocimiento de la universidad. Yo soy el autor intelectual, porque yo fui el que puse el elemento cognitivo, el resumen, la ley, la charla, la discusión. Incluso
el aporte de coautores de los profesores que han hecho preguntas. Ellos son coautores de esta presentación y podemos tenerla, pero nosotros no tenemos derecho patrimonial. Mañana, la Universidad de Santander bien podría tomar esta presentación y ponerla en una plataforma de educación virtual, en Moodle, y cobrar para que cualquier otra persona de cualquier otra universidad pueda acceder a esta charla que nosotros estamos teniendo en este momento. La universidad lo puede hacer porque la universidad es dueña de los derechos patrimoniales de esta presentación. Por el contrario, yo, que soy el autor intelectual como tal de la construcción de esta presentación, no puedo ponerla en una plataforma, no puedo llevarla a YouTube, a mi canal personal de YouTube, y ponerla para que cualquier persona la consuma. ¿Por qué? Porque yo no tengo el derecho patrimonial. Es la universidad que tiene los derechos patrimoniales. Para que yo ponga esta charla en la plataforma de YouTube o en cualquier plataforma de video para que sea consultada, yo debería solicitarle a la institución permiso o la cesión de derecho de difusión, divulgación y reproducción de esta obra en mi plataforma personal. Y de esa manera yo podría hacerlo. Supongamos que yo lo subo a mi canal de YouTube. Fácilmente YouTube podría quejarse de que estoy infringiendo los derechos de autor y la plataforma de YouTube me obligaría o a bajar el video o desmonetizarlo en el peor de los casos, porque yo no poseo los derechos patrimoniales de este bien que nosotros estamos haciendo acá, de este servicio. La universidad tiene los derechos, tanto de la presentación como del video. Yo tengo los derechos morales. Yo no puedo decir el día de mañana, no, es que yo no diste esa charla. No, la charla salió muy mal, qué pena con esa gente, yo no fui. No fue. Tengo que asumirla tal como sucede porque esta es la obra en la cual nosotros estamos trabajando. Listo. ¿Qué puedo hacer con la protección de los derechos de autor? Entonces, uno, puedo hacer el registro de la obra, sea una canción, una obra literaria, un software ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Puedo proteger la propiedad intelectual ante un registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Puedo generar una patente. Puedo licenciar los usos de ese software, una canción, a una segunda o tercera persona. Cuando nosotros tenemos una patente, o cuando solicitamos una patente, tenemos que tener mucho cuidado con algo que se denominan los primeros usos, segundos usos y usos alternativos. En este caso, creo que lo tengo acá, ¿sí? Es el caso de Pfizer. Pfizer, cuando solicitó la patente del sildenafil, indicó que esa era una droga para atender problemas de corazón, que era lo que estaban haciendo en su proyecto de investigación, y pretendían que el sildenafil que tengo acá iba a ser una pastilla o una droga que estaba buscando mejorar los temas de problemas cardíacos. Durante la investigación se descubrió y se determinó que si bien la pastilla no servía mucho para los efectos cardíacos, para los problemas cardíacos, sí tenía un efecto de borde. Sí tenía otras aplicaciones en el campo de la medicina, y era que funcionaba en contra de la disfunción eréctil. A eso se le denomina un segundo uso. Cuando Pfizer sacó sildenafil al mercado, otras farmacéuticas tomaron la pastilla, le hicieron ingeniería en reversa y determinaron el principio activo del sildenafilo y crearon variantes de sus propias farmacéuticas del sildenafil. Pfizer demandó a esas farmacéuticas porque estaban plagiando. El juez determinó, durante muchos años, no fue un proceso corto ni sencillo, pero fue un proceso bien tratado en el tema de derechos de autor. Fue un proceso muy a largo plazo y el juez consideró que Pfizer no había protegido segundos usos, que Pfizer había protegido únicamente al sildenafil para enfermedades cardíacas. Como la otra empresa promocionaba y comercializaba el sildenafilo como pastilla contra la disfunción eréctil, no estaba infringiendo los derechos de autor. Así que ahí hay un detalle que hay que tener mucho cuidado cuando nosotros solicitamos una patente de un elemento, que no solo tenga en cuenta los primeros usos,
sino primeros, segundos y terceros usos o usos alternativos de ese elemento que nosotros estamos diseñando. Listo. Yo les había mencionado los casos de Botero y Shakira. El caso de Botero, que viene muy a la situación de la que nos presentaba el profesor de la fotografía. Botero no es el autor de las obras, de las gorditas, de las estatuas grandotas que tenemos en los parques de Medellín. Botero creaba una maqueta de unos 30-45 centímetros y se lo daba al taller de metalurgia. Y es el taller de metalurgia el que construye la escultura a gran nivel. ¿Quién es el autor? ¿Botero o el taller de metalurgia? ¿Quién fue? La ley dice, ¿quién fue el que puso el elemento cognitivo? El elemento cognitivo está aportado por Botero porque es el que construye la estatua. Ese es el derecho que está protegido. Son las estatuas de Botero. Bueno, pues. Y finalmente, el elemento que lo construye es el productor. El taller metalúrgico que constituye en el productor de la obra, que es el que la lleva a gran escala. En el caso de Shakira, es el caso que ella estuvo demandada por infringir los derechos de autor con su canción Waka Waka, porque decía que los propietarios de la canción original, que ella había hecho uso de condiciones musicales y de representaciones sin pagar los derechos de autor adecuadamente. Y eso me introduce a un concepto fundamental que no había hablado antes, y es que los derechos de autor tienen vigencia. Por ejemplo, el derecho de autor de registro de software se protege hasta 20 años. Una patente puede llegar hasta 40 años. Una canción, como lo dije anteriormente, equivale a las mismas condiciones del desarrollo de software. Entonces, una canción se vuelve de dominio público hasta los 20 años. ¿Qué hizo Shakira? Yo no sé, no la conozco personalmente para llegar a ese punto, si lo hizo a propósito o no, pero la reproducción musical de Waka Waka ya tenía más de 20 años. Por lo tanto, ya era de conocimiento público. Dime, Tatiana. Hola, buenas tardes, profe. Lo que pasa es que también quisiera como que destacar o que se aclarara un poquito más también eso que acaba de mencionar y que tiene que ver con el tema de derechos de autor, por ejemplo, en el folclore vallenato, aquí en Valledupar, hablando de las canciones vallenatas, mucha gente, y sobre todo de esos juglares viejos, hicieron sus canciones, pero no las registraron. Aunque digamos, su difusión fue de pueblo en pueblo, como era antes, y que digamos que alguna parte, algunos pudieran conocer que efectivamente lo escucharon primero de ellos, eso no los ampara directamente con los derechos de autor. ¿Ve? Entonces, como para hacer énfasis en eso. Tienes toda la razón. Y me tocas el caso en la música vallenata que es muy puntual, y es... Adit, ¿qué sucede si yo sé que se van a cumplir los 20 años, por lo tanto voy a perder los derechos de autor de esas canciones? O no los voy a perder, simplemente se van a volver de dominio público. Por ejemplo, yo no tengo, porque en este momento yo no pago derechos de autor por una reproducción de Mozart o de Beethoven, porque ya eso es de conocimiento público. Cualquier persona puede utilizarlo, reutilizarlo, reproducirlo, porque ya no están cubiertas por los derechos de autor, son de dominio público, son de toda la humanidad, son de patrimonio de la humanidad. Lo que puede hacer un artista o compositor en ese caso para volver a proteger durante 20 años su producción es una remasterización, un reencauche, retomar la obra que ya yo hice y volverla a reproducir. Entonces no estoy hablando mal de cierto cantante vallenato por ahí. El año pasado se le cumplían los 15, 16 años de un CD y lo que hizo fue que lo remasterizó y lo relanzó. De esa manera, protejo esa obra, esas canciones, 20 años más. Por eso, Profe, dime. qué pena, pero en el caso, por ejemplo, de las regalías o lo que se llama el pago de los derechos de autor en el tema de Saico, por ejemplo,
yo le hago la pregunta, ¿esos 20 años, después de 20 años se sigue cobrando? Lo digo porque básicamente hay canciones que son muy sonadas, ejemplo, la que interpreta Silvio Brito, que a raíz de un TikTok se volvió viral y otra vez lo puso a sonar en las emisoras. Eso no, en estos momentos, si no está remasterizada, como usted dice, no tiene derecho, por lo menos no tiene la regalía que uno quisiera. El problema fue que cuando él hizo el TikTok, lo remasterizó. En el momento en que yo hice una nueva obra, no estaba hablando de él, te estaba hablando de Silvestre con Más Unidos que Nunca. Se cumplían, ya se iban a cumplir los 15, 16 años de Más Unidos que Nunca, él relanzó el CD. Y de esa manera arranco de nuevo a contar los 20 años. Me preguntan, los que trabajamos en la Feria de Traducción Literaria, no podemos ofrecer a la editorial la obra de ningún autor vivo o fallecido a menos de 50 años sin la autorización del mismo autor o los derechohabientes, que en este caso son sus herederos naturales. Así es. ¿Por qué? Porque la obra literaria se convierte de conocimiento una vez de propiedad del patrimonio de la humanidad una vez pasados los 50 años. Y eso es muy delicado porque, por ejemplo, si yo tengo una obra literaria, pasan 40 años y yo la reedito, hago una corrección, una revisión y una reedición, vuelve y arrancan los 50 años. Eso explica por qué la patente de Coca-Cola tiene más de 140 años. A ellos se les han cumplido los 40 años y antes de cumplir los 40 años rehacen la fórmula y vuelve y la protege. Yo no sé si ustedes se acuerdan, de pronto son muy jóvenes, pero por 1982, si no estoy mal, Coca-Cola trató de modificar la fórmula y generar la nueva Coca-Cola. No se vendió, volvieron a la fórmula anterior y protegieron 40 años más. Entonces, de esa manera yo puedo proteger esa propiedad intelectual a largo plazo, siempre y cuando yo tenga intenciones de seguirla haciendo. En el caso que tú mencionabas del TikTok, en el momento en que yo hice el TikTok, fíjate que el TikTok es una obra nueva, porque en sustancia es diferente a lo que estaba antes. En el momento en que yo lo hice de una nueva sustancia, en un nuevo ejemplar, en una nueva obra, empiezan a correr, a protegerse los 20 años de esa nueva creación artística. En el momento que ellos hicieron el TikTok, a veces me dicen, ay, pero eso fue accidental. No. El tema de derechos de autor está bastante regulado y es bien observado, y en especial por SAICO y ASIMPRO, que son las sociedades que protegen los derechos de autor, en especial de la música como tal. Entonces, eso no está hecho porque sí. Los artistas saben que si es una canción que puede seguirse explotando y que pueden seguir cobrando regalías y que se sigue reproduciendo, una opción y la opción más viable es generar una obra derivada de ellos para aumentar el tiempo de duración. ¿Cómo genero una obra nueva derivada? La vuelvo a grabar, la grabo con un nuevo acordeonero, porque entonces ya tengo el componente cognitivo del nuevo acordeonero con nuevos acordes, con una nueva interpretación en un nuevo medio de distribución. Ya no lo hago por un CD, sino que lo subo a YouTube. Ya tengo un nuevo ejemplar. Por lo tanto, al ser una nueva obra, al haber agregado un elemento cognitivo, tengo 20 años más de protección. Yo no estoy diciendo Carlos Vives. No le vamos a pegar a ningún artista porque eso lo hacen todos los artistas. Es más, eso deberíamos aprender todos. Coloqué. Dime. ¿Jesús? En el caso de un software, entonces, para la protección más a largo plazo, sería como una actualización. Una forma es hacerlo a través de una actualización y la otra es de una nueva versión. Razón por la cual Microsoft saca una nueva versión de Windows cada 4 o 5 años. Por eso tú encuentras hoy en día, por ejemplo, el código fuente de Windows 95. Eso está libre, porque ya es propiedad de patrimonio de la humanidad.
Ahora, ¿qué puedes hacer con el código fuente de Windows 95? No tengo la menor idea. Pero te garantizo que Microsoft no te va a liberar el código fuente de Windows 11. ¿Cuándo lo van a liberar? Por allá en el año 2031. Por eso Microsoft saca nuevas versiones. Por eso todos los software están haciendo actualizaciones cada 4 o 5 años para garantizar la protección intelectual y la creación cognitiva de eso, además de agregar funcionalidades y corregir errores como sucede con todos los elementos de software. Pero el software en ese caso, cuando yo saco una nueva versión, en ese momento arrancan a correr nuevamente los 20 años de protección de derechos de autor. Con software uno puede alegarlo e incluirlo hasta 40, pero no tenemos históricamente un software que nos haya durado comercialmente 40 años o que se siga explotando como tal. Fíjate que lo que sucedió en la pandemia, porque en Estados Unidos había mucho código que funcionaba en el tema de seguridad social con COBOL, y resulta que no tenían desarrolladores en COBOL, porque ya todos o se habían muerto o estaban prontos a morirse. Y las universidades dejamos de enseñar COBOL. Bueno, yo estudié hace bastante tiempo y no aprendí COBOL. Pero por el tema de la pandemia y porque hay muchos códigos legacy, mucha situación en ese momento, surgió la necesidad. Hoy me imagino que esas empresas estarán pensando cómo migrar a tecnologías más novedosas. Entonces, digamos que es muy raro que tú tengas un software que te funcione 20, 30 años en una organización, sin necesidad de que existan modificaciones. Yo te puedo mencionar un par de casos como SAP, el ERP más grande que tiene el mundo, pero ¿cuántas modificaciones no ha hecho SAP en los últimos 20 años? SAP comenzó siendo hecho en C, C++, hoy está en Java y mucha parte de actualmente está corriendo, por ejemplo, en Python. En el momento en que ya yo cambié de lenguaje, de esa manera, es una nueva obra, arranca todo desde cero. Igual, por ejemplo, con Oracle, con su base de datos. También sucede exactamente lo mismo. Por eso se desarrolla el software, para tener nuevas versiones y poder protegerlo a largo plazo. Pues, listo, acá teníamos el caso de publicación de artículos. Casos en la industria, en la vida académica. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de los escritores fantasma. Esto es un tema que yo quería tomar por el título de la presentación y lo que me habían solicitado, y es, hay muchas organizaciones o instituciones o empresas que ofrecen la posibilidad de que escriben los artículos por una módica suma de 1, 2, 3 millones de pesos, dependiendo incluso la categoría de la revista. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de fraude como tal, donde un investigador le paga a otro porque realice su trabajo. A eso se le denominan escritores fantasmas. Entonces eso es totalmente antiético, totalmente amoral. Incluso está infringiendo los derechos morales. Porque si tú estás contratando desde el punto de vista comercial a alguien para que te escriba el artículo, los derechos morales son de esa persona que escribió el artículo. Tú tienes los derechos comerciales. Lo puedes comercializar, vender, modificar. Pero el autor moral fue la persona que escribió el artículo. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones y llamarle la atención a nuestros estudiantes, por ejemplo, cuando los estudiantes mandan a hacer las tareas o trabajos que uno realiza, porque ellos no son los autores de eso como tal. Había mencionado el caso del sildenafil, que es el caso de segundos usos. ¿Cómo se puede detectar una revista depredador? Ok. Digamos que hay en principio, hay una situación básica, sencilla para detectar Bell List. Digamos que la primera aproximación para detectar una revista que no tiene buenas prácticas de publicación, lo que se denomina una revista predadora o depredadora, existe una lista que se llama la lista Bell. Esta es una
organización de científicos como tal, que se encarga de revisar las diferentes características de las revistas alrededor del mundo. Y si una revista aparece aquí, pues entonces yo puedo considerar que es una revista predadora. Tanto los editoriales como revistas. Entonces, digamos que una forma ahí. Una forma de detectar una revista predadora es estas revistas que aparecen en esta lista. La primera aproximación es detectar que no esté en esta lista que se llama la lista Bell. Había otra página que se llamaba Predatory Journals, pero creo que no está funcionando. Listo. Entonces, la primera forma de detectar que tu revista no, que es una revista predadora, es que aparezca en las listas. La segunda forma de detectarlo es a través de la página de Chimago. Este ya es un poco más delicado. Tú vas a encontrar que hay revistas cuyo cubrimiento se detiene. Entonces, por ejemplo, tú ves que esta revista ya se descontinuó a partir del 2019. Esta es una revista que tenía categoría Q3, llegó a ser Q3 en Scopus en Chimago. Muy buena reputación en un momento determinado antes del 2016. Si me permites acá demostrarlos, antes del 2016 publicaba alrededor de 200 artículos al año y pasaron de 260 artículos en el 2014 a casi 2000 artículos en el 2017. Esto es una revista que tiene un comportamiento no adecuado en sus publicaciones. Entonces, si la revista salió de Scopus, no necesariamente. Hay revistas que salen y vuelven debido al proceso de evaluación. Pero si es una revista que salió de Scopus y no ha vuelto en un buen rato, hay que preocuparse. Esta es una forma de detectar que estoy haciendo una publicación en una revista no adecuada. La otra forma de detectar que es una revista predatoria es una revista que publica muchos números al año. Cuando tú tienes una revista que te está publicando 15, 16 mil artículos al año, tú dices como que el proceso no es fácil de realizar. Hay otra forma de realizar o determinar que las revistas son predadoras y es cuando tú detectas que están cobrando mucho por la publicación. Pero ahí entra uno a una línea muy delgada. Te voy a mencionar una, por ejemplo, X Software. No, voy a buscarla. Sí. Ahí. Voy a buscarla por acá. En la lista B. Me dicen que solo se ve la presentación. Un segundo. Voy a compartir nuevamente la pantalla. Gracias. Entonces, una forma de detectar una revista predadora, les mostraba la lista Bell list. Entonces, en esta lista podemos encontrar, en esta página, cuando cargue,
En esta página podemos encontrar tanto editoriales de dudosa reputación como revistas que son susceptibles de ser predadoras. Esta es una forma de detectarlo. Otra forma de detectar la revista predadora es que nosotros nos vamos a Chimago y vamos a buscar una revista, por ejemplo, esta es una revista que salió del índice en el 2021. Entonces, una revista que sale de la indexación. Fíjate que era una revista que hasta hace 2 años, solo publicaba en 4 temas y a partir del 2019 publica en todos los temas. Pues ahí es como que no tiene una buena reputación este tipo de revistas. La revista Espacios. Esta es una revista también que tuvo buena reputación antes del 2016, pero después del 2016 cambió las políticas de publicaciones, pasó de 260 artículos a casi 2000 artículos al año. Entonces eso es peligroso. Otra forma de detectar las revistas predadoras normalmente uno de los indicadores de que una revista es predadora es por el costo de publicación. Sin embargo, te estoy mostrando, por ejemplo, la revista Artificial Intelligence, que es la mejor en mi área del conocimiento en inteligencia artificial y cobra $4,000 por publicar un artículo. Entonces, el hecho de que una revista cobre mucho y se tome poquitos días, se toma 6 días para aceptarte la publicación y te cobra $4,000, no necesariamente significa que tiene malas prácticas. Te estoy mostrando un contraejemplo. Una revista muy buena que cobra mucho y es extremadamente rápido. Pero yo te digo que el investigador que publica en esta revista ya queda con un logro en su hoja de vida. Esta es la revista más importante en inteligencia artificial en el mundo. O sea, no porque sea una revista que cobre mucho es predador. De hecho, lo que había mostrado aquí, la revista chilena cobra como $200 nada más. Pero ¿qué significa que es predadora? Que no tiene buenas prácticas en la publicación, que no hace una buena revisión para obtener las publicaciones y hacer una revisión concienzuda por parte de los autores para obtener los resultados. Entonces, desconfía normalmente de las revistas que te escriben solicitándote artículos, desconfía de las revistas que tú ves en los editores y los editores no son conocidos. Entonces, en ese caso, pues hay que tener mucho cuidado. Dado que son las 4:10, voy a pasar a hacer el ejercicio con el software Turnitin para mostrar cómo estamos trabajando y cómo podemos detectar plagio en nuestros salones de clase. La Universidad de Santander ha adquirido la licencia de uso. Fíjense que estoy respetando los derechos de autor
nosotros no somos dueños de Turnitin. Adquirimos la licencia para utilizar un software que ellos hicieron. Entonces, a través de la biblioteca, ustedes pueden solicitar su usuario y aquí les van a incluir el software de Turnitin. Para subir un documento, ustedes van a decir acá cargar y vamos a arrastrar y pegar un documento. Yo he preparado acá un ejercicio con este trabajo que se llama la productividad de las medianas empresas en Valledupar. Entonces, cuando me deje, tomamos el archivo y lo subimos. Como autor, y vamos a ver qué sucede. Entonces, él va a subir el archivo y va a comenzar a procesar el sistema. Turnitin es el software que adquirió la universidad o que tiene en este momento licenciados, nos permite detectar similitud de documentos. No es un software anti-plagio. Lo que este software hace es que detecta las cadenas de texto en otros documentos. Entonces nos va a decir qué tanto se parece este documento a otros documentos. Y con base en ese parecido, nosotros podemos tomar la decisión de qué tanto está aportando cognitivamente el estudiante y qué tanto se está apoyando en otras fuentes literarias. Sí, claro, se puede subir en formato PDF y cualquier formato de texto. De hecho, lo tenía planeado para hacerlo acá con el formato PDF también. Entonces, sí se puede subir en formato PDF, Word. Señor Rafael, a sus órdenes. Gracias, una consulta. En algunos casos, con el software anterior, nos pasaba que subíamos el trabajo de grado de un estudiante, nos daba cierto porcentaje de similitud y no podíamos eliminarlo. Entonces, al volver a pasarlo, generaba un alto porcentaje porque es como si se copiara a sí mismo. ¿Me explico? En este caso, ¿el software lo permite eliminar un trabajo previo? Sí, ya voy a hacer el ejercicio y te muestro cómo puedes revisar el mismo documento varias veces. De hecho, acá vas a ver que este trabajo que estoy revisando acá es de la estudiante Lina Correa. La primera vez que lo envió tenía 43%, la segunda vez que lo envió 28%, la tercera vez que lo envió 5%. Vale, muchas gracias. Cuando tú subes el documento, fíjate que aquí me está diciendo que tiene 36% de similitud. Voy a subir el otro archivo, el PDF, para mostrarte un detalle. Cuando tú estás subiendo el archivo, acá dice indexe este depósito en su cuenta. Si tú cliqueas ese caso, el documento la próxima vez que se suba se va a revisar contra él mismo. Si tú no lo chuleas aquí, que fue lo que yo hice en el caso anterior, ese archivo no queda y no se va a revisar contra él mismo la próxima vez que el archivo se sube. Excelente. Sí, señor. ¿Listo? Entonces, en este caso, el trabajo de mi estudiante Yeselín Villadiego me está diciendo que tiene 36% de similitud con otros documentos. Vamos a revisar entonces a qué se deben ese 36% de similitud y vamos a hacer unos pequeños ejercicios con base en eso que tenemos preparado. Entonces, el reporte fíjate que en este caso, él me está diciendo que tiene 36% de similitud con otros documentos. Lo primero que nosotros vamos a determinar es que fíjate que tiene aquí solo 6% de similitud. Entonces, esto es un buen indicador que me está diciendo, si bien tiene un gran porcentaje de similitud
con documentos en general todos los documentos tienen menos del 1%. Eso es un buen indicador. Eso significa que lo más probable es que tenga problemas de forma en las citaciones y no que haya hecho un copy-paste. Isabel me pide que repita qué debo hacer para que el documento no se revise con la versión anterior. Cuando tú vas a subir un documento, acá abajo va a quedar una casilla que dice indexe el depósito en su cuenta. Si tú chuleas eso, el documento queda grabado en el sistema y se va a comparar, la próxima vez que se sube el documento se va a comparar con ese que ya tú lo pusiste. Si tú no lo pones, en ese caso no queda guardado en tu cuenta y en la próxima vez que sube el documento no se verifica, no se controla contra el mismo. ¿Listos? Entonces, en este caso, en el reporte me está diciendo, primero que la mayoría de los documentos está por debajo del 1%. Eso es un buen indicador porque eso significa que no hubo, que no hay un gran plagio como tal. Está tomando ideitas de muchas fuentes y que lo más seguro es que esté teniendo problemas de falsos positivos. Pero lo primero que vamos a ver es que ella tiene aquí un plagio y me dice que lo está encontrando con un documento en internet donde dice que yo soy el coautor. Realmente lo está encontrando contra mi CEVELAC. Fíjate que el texto que él está encontrando lo está encontrando aquí donde dice tesis de pregrado, donde yo soy el director y donde aquí aparece la persona orientada que es Yeselin Pinto. Realmente esto se denomina un falso positivo, porque lo que él está encontrando es su propio título en un documento en internet que corresponde a mi hoja de vida. Como yo tengo listado en mi hoja de vida todos los trabajos de grado que yo he dirigido, pues obviamente esto va a corresponder a un falso positivo. En ese caso yo le puedo decir excluir este texto. Y de esa manera él va a eliminar ese texto del reporte. Si yo quiero posteriormente saber cuáles fueron las exclusiones que hice, siempre puedo acceder a las exclusiones en este punto. Entonces, ¿qué similitudes, qué cosas puedo hacer para mejorar el reporte? Entonces, lo primero es, yo puedo no excluir la bibliografía, no excluir las citas textuales. Las citas textuales es aquello que está entre comillas. Las citas es aquello que el texto, dentro del texto está realizado una cita de acuerdo a las normas APA o IEEE. Acá le voy a decir dónde puede buscar, si está buscando en internet, en publicaciones, en Crossref. Si por ejemplo que yo no quiero que verifique con otros trabajos anteriores, porque a veces sucede que el trabajo, el estudiante se lo manda, el caso típico de un trabajo de grado. El estudiante le manda el trabajo de grado al director y el director lo pasa por el sistema de similitud. Luego se lo mandan a los evaluadores y los dos evaluadores vuelven y lo revisan contra los mismos documentos y posteriormente lo revisa el coordinador de trabajo de grado y posteriormente lo revisa el coordinador del programa. Entonces estoy revisando el mismo documento contra la misma base de datos 5 veces. Entonces en ese caso es posible que me dé muchos falsos positivos. De esa manera yo puedo eliminar que no busque con trabajos antes realizados. Entonces, de esa manera yo puedo determinar. Entonces, fíjense que una vez yo eliminé la bibliografía, eliminé las citas textuales, eliminé las citas, voy a encontrar que el trabajo de mi estudiante, en este caso, tiene 21% de similitud con otros documentos. Yo puedo verificar qué es lo que se tiene en cada uno de esos elementos. ¿Listos? Entonces, el reporte me va a mostrar en colores lo que corresponde al texto tomado o parafraseado de otras fuentes.
Otro elemento que nosotros podemos tener en cuenta al realizar el reporte de similitud es que yo puedo determinar, por ejemplo, el número de palabras que yo considero aceptable para un texto. Les voy a poner un caso muy puntual que nosotros tenemos en posgrados, y es sistemas integrados para seguridad y salud en el trabajo. Si ustedes se dan cuenta, eso es una línea de texto que se va a encontrar en muchos documentos. Y no porque yo tenga ese documento estoy haciendo plagio o no. Es una forma de decirles, mira, lo que tenga 10, 12 palabras, todo lo que sea menor de 12 palabras, no lo considere similitud de texto, ¿no? De esa manera, al reducir el número de palabras, vamos a encontrar, en este caso, este trabajo, que si bien se acuerdan, me había salido en 36% inicialmente, al reducirlo, realmente es un trabajo que solo tiene 10% de similitud con otros documentos. ¿Por qué? Porque tenía muchos falsos positivos. Entonces, de esa manera nosotros podemos revisar la similitud de los documentos. Ahora, ya hicimos toda la revisión de parte de la automatización de la herramienta. Posteriormente, nosotros como revisores, seamos directores de trabajo de grado, seamos coordinadores, nosotros debemos determinar si cada una de esas posibilidades es un falso positivo o un falso o un plagio de verdad, verdad. Por ejemplo, Cámara de Comercio. Imagínense cuántos documentos existen con la palabra Cámara de Comercio. Esto, por ejemplo, que tengo aquí, es un falso positivo, de forma tal que yo debería hacer clic y decirle incluir este texto, porque en este caso no estoy haciendo, fíjense que el texto que él me está encontrando por acá, acá me está hablando de la Cámara de Comercio de Palmira, mientras aquí me está hablando de la Cámara de Comercio de Valledupar, y que no tiene nada que ver el texto que tengo en el texto de mi estudiante con el texto que tengo acá en la posible fuente de similitud. Entonces, en ese caso, yo debería excluir este texto. Lo que deberíamos hacer una vez hacemos la revisión completa de nuestro documento es una a una de las referencias de las posibles similitudes para poder determinar si eso es un plagio, si no es un plagio o si debe ser redactado correctamente. Y de esa manera pues vamos a tener un reporte más adecuado. Muchas veces me dicen, Adil, pero eso implica más tiempo. Evidentemente, en la medida en que todos los profesores hagamos esta revisión de texto, de similitudes, con todos los trabajos, tanto los trabajos de curso como los trabajos de trabajo de grado, valga la redundancia, mejoraremos la cultura de escritura de nuestros estudiantes y de nuestros profesores. Y de esa manera, el aporte cognitivo, lo que los estudiantes escriben, cada día será mejor y podrán tener mejores resultados. Listos. Veo que tienen problemas para la lista de asistencia. Espero que lo puedan resolver. De igual manera, quedo enteramente a sus órdenes. Les haré llegar la presentación a través del plan de formación docente y para el plan de formación profesoral, y quedo enteramente a su servicio para cualquier aclaración, duda o posible conversación que queramos tener más adelante sobre el tema de derechos de autor, plagio y similitud en el aula de clase. Bueno, bien, se lo decía, que para necesitamos
Si hay alguna pregunta por parte de los asistentes. El nuevo link, disculpe, que mandaron tampoco coincide con el evento de hoy. Sí, bueno, regístrense en ese y yo aquí paso la novedad. Enterado, sí, señor. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, profesor Adit. Muchas gracias, profe. Cuando ustedes se registran al interior del formulario, sí aparece la conferencia. Fue el título que quedó mal. Muchas gracias, feliz tarde. Feliz tarde para todos.